Imagina que, en un momento de tu vida, despiertas y descubres algo extraordinario. Todo lo que temiste durante años, todas las preocupaciones que consumieron tus noches y días, nunca fueron reales. No hablo de un truco de magia, una técnica mental superficial o un optimismo forzado que ignora los problemas. Me refiero a una verdad tan profunda y transformadora que, al comprenderla, jamás volverás a ver la vida de la misma manera. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces el miedo, la ansiedad o la tristeza se apoderaron de ti por algo que al final no era tan terrible? ¿Cuántas noches perdiste el sueño, atormentado por un problema que al día siguiente simplemente no se materializó? ¿Cuántas veces tu mente te engañó, haciéndote sufrir de antemano por eventos que nunca sucedieron? Tal vez imaginaste que fracasarías en una tarea crucial, solo para descubrir que manejaste la situación con mucha más competencia de la que esperabas. O sentiste un pavor paralizante al hablar en público, creyendo que serías duramente juzgado, para luego darte cuenta de que la audiencia no te prestaba tanta atención como imaginabas. El miedo, la ansiedad y la angustia parecen experiencias tangibles, pero en su mayoría son invenciones de nuestra propia imaginación. Y lo peor es que estas emociones a menudo controlan nuestras vidas. Ahora imagina algo aún más radical. ¿Y si te dijera que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí, sino de la forma en que la interpretamos? Que el miedo, el dolor y el estrés no son más que ilusiones creadas por nuestra mente. Piensa, por ejemplo, en el estrés que sentimos al creer que alguien está hablando mal de nosotros. Durante horas o días, nuestra mente se inunda de escenarios y diálogos imaginarios, alimentando esa incomodidad. Pero, ¿cuántas veces esa suposición resultó ser cierta? ¿Y si la persona ni siquiera estaba pensando en ti? Si ese es el caso, tu sufrimiento fue en vano, basado en una suposición infundada. El gran problema es que nuestra mente actúa como si nuestras peores pesadillas fueran reales, acechándonos con visiones de fracaso, rechazo o pérdida. Y reaccionamos a estas proyecciones como si fueran eventos presentes e inevitables. Nos quedamos atrapados en una espiral de angustia que en realidad no tiene ningún fundamento concreto. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de romper este ciclo destructivo? Esta solución proviene de la filosofía y fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar de manera diferente. Un hombre que fue rechazado, traicionado, condenado al aislamiento, pero que, en lugar de sucumbir a la desesperación, encontró en su soledad la clave para liberarse del sufrimiento. Hoy te revelaré la fórmula de Spinoza para acabar con el miedo y el dolor. Pero antes quiero advertirte, cuando comprendas esta fórmula, tu forma de ver el mundo cambiará para siempre. Él afirmaba que la libertad no consistía en elegir entre diferentes opciones o caminos, sino en comprender la realidad tal como es. Con esta idea, Spinoza descubrió algo asombroso. Su visión del mundo era completamente diferente de la que predominaba en su época. Mientras la mayoría de las personas veía la vida como una lucha constante entre el bien y el mal, él veía un universo donde todo sucede por necesidad, sin castigos o intervenciones divinas. Para Spinoza, el destino no era algo místico, sino una consecuencia lógica de las leyes de la naturaleza. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción eran determinados por una cadena infinita de causas y efectos. Esto significaba que las personas no eran libres en el sentido tradicional. Sus deseos, miedos y emociones no eran el fruto de elecciones conscientes, sino el resultado de todo lo que había sucedido antes. Sin embargo, paradójicamente, esta idea no llevaba al pesimismo, sino a la liberación. Durante siglos, la humanidad creyó en la idea del libre albedrío, en la creencia de que somos dueños de nuestras decisiones
y que podemos moldear nuestro destino con cada elección que hacemos. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, fue considerada herética. Incluso hoy sigue siendo una idea perturbadora. Él afirmaba que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada sucede por casualidad. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Mira a tu alrededor. En el mundo natural vemos patrones claros. El sol sale y se pone todos los días con una precisión matemática. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los planetas giran alrededor del sol. Todo obedece a leyes naturales inmutables. ¿Por qué sería diferente con los seres humanos? Si todo en la naturaleza sigue un orden, entonces nuestras mentes y emociones también deben seguirlo. Y esto implica algo profundamente perturbador. Aquello que llamamos libre albedrío es en realidad una ilusión. Tu vida es el resultado de una serie de causas y efectos que comenzaron mucho antes de que nacieras. Desde el momento en que llegaste al mundo, hubo una serie de factores que determinaron quién serías. No elegiste la familia en la que naciste, no elegiste tu genética, tu personalidad o tus tendencias emocionales. No elegiste los acontecimientos que te moldearon durante la infancia. Todas las experiencias que tuviste, todas las influencias externas, todas las pequeñas interacciones contribuyeron a formar la persona que eres hoy. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones fueron programados por todo lo que viviste. Si creciste en un entorno donde el fracaso era severamente castigado, es probable que hoy tengas miedo de cometer errores. Si fuiste rechazado en la infancia, es posible que desarrollaras inseguridades que aún llevas contigo. Es como si fuéramos barcos en el océano, creyendo que decidimos a dónde ir, cuando en realidad las corrientes y los vientos nos llevan a donde el universo dicta. Esta idea puede ser perturbadora. Si todo está determinado, si no hay libre albedrío, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué luchar? ¿Para qué intentar cambiar? Aquí entra el aspecto revolucionario de la filosofía de Spinoza. Él afirmaba que la clave para la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Si comprendemos que todo sucede por necesidad, dejamos de culparnos por lo que no podemos cambiar. Si aceptamos que el universo sigue un orden, dejamos de resistirnos a lo inevitable. Cuando entendemos las causas que nos llevan a actuar de cierta manera, podemos trascender esas limitaciones y vivir con mayor claridad. El verdadero poder, según Spinoza, no está en cambiar lo que no podemos controlar, sino en cambiar la forma en que interpretamos la realidad. Comprender que todo está determinado no significa resignarse, sino ver con más claridad cómo funciona la vida. Aceptar esto no significa que debamos dejar de tomar decisiones o de luchar por lo que queremos. Significa que podemos hacerlo sin angustia, sin apego y sin miedo. Si todo está determinado, entonces el miedo y el sufrimiento son en realidad ilusiones. Aquí está el punto más importante. Todo en el universo sigue un orden. Si cada pensamiento, emoción y decisión forma parte de una cadena de causas y efectos, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones automáticas. Nuestro cerebro no experimenta la realidad directamente. No vemos el mundo como realmente es, sino que lo interpretamos a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología que estás sintiendo en este exacto momento. Es el resultado de una serie de procesos que ocurrieron en tu mente, muchos de ellos sin que siquiera te dieras cuenta. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué algo te hace sentir miedo? ¿Por qué algunas personas pueden hablar en público sin ningún problema, mientras que otras sienten pánico solo de pensarlo?
¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente, mientras que para otra persona parecen irrelevantes? Todo esto está programado en ti. No naciste con estos miedos o estas emociones. Son el resultado de experiencias anteriores, de creencias arraigadas y de la forma en que tu cerebro aprendió a procesar la información. Pero si estas reacciones fueron aprendidas, pueden ser comprendidas y, en muchos casos, desactivadas. Imagina que estás viendo una película de terror. La música de fondo aumenta la tensión. El escenario se oscurece. El personaje camina por un pasillo vacío. Tu cuerpo reacciona. Tu corazón se acelera. Sientes ansiedad, pero espera un minuto. No estás en peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás mirando una pantalla. Sin embargo, tu cerebro interpreta la situación como si algo malo estuviera a punto de suceder. Tu reacción es automática, biológica y programada por la evolución. Pero cuando te das cuenta de que es solo una película, el miedo disminuye. Lo mismo sucede con muchos de los miedos que gobiernan tu vida. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Cuando comprendes que estos miedos no son realidades, sino interpretaciones subjetivas, comienzas a verlos de manera diferente. Lo que parecía ser el fin del mundo termina siendo solo un paso más, algo que, en su momento, parecía insuperable. Hoy es solo un recuerdo lejano. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperamos y lo que realmente sucede. Imagina que trabajaste arduamente durante meses para conseguir un ascenso en el trabajo. Te convenciste de que tu esfuerzo sería recompensado, pero un día la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es ira, frustración, tristeza. Sientes que la vida es injusta, que no eres valorado, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero, ¿y si cambiaras tu perspectiva? ¿Y si, en lugar de ver esto como una tragedia, lo vieras como una oportunidad? Tal vez ese ascenso te habría llevado a una posición en la que no serías feliz. Tal vez era una señal para buscar un trabajo mejor. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo realmente son. Spinoza explicó esto con una de sus frases más famosas: no debemos llorar por el pasado. El sufrimiento disminuye cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes. Aprendemos a trabajar con ella, en lugar de ir en su contra. Ahora que conocemos la teoría, probablemente nos estemos preguntando cómo aplicar esto en nuestra vida diaria. Al fin y al cabo, comprender una idea no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando ponemos esa idea en práctica. Aquí tienes 3 pasos concretos para empezar a liberarnos del miedo y el sufrimiento. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira y la tristeza no son tus enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, solo está enviando información. Imagina que alguien te ignora en una conversación. Tu primera reacción puede ser: no importo. Me están menospreciando, esto siempre me pasa. Pero, ¿realmente sabes lo que está sucediendo o solo estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades? Tal vez esa persona está distraída, tal vez tuvo un mal día, tal vez no tiene nada que ver contigo. Cuando observamos nuestras emociones sin reaccionar de inmediato, podemos comprenderlas mejor. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Siempre que una emoción negativa te domine, pregúntate: ¿es esta una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es donde comienza la libertad. Usa la razón para evaluar si algo es realmente un problema o solo tu interpretación del problema. Supón que alguien te hace una crítica. Tu primera reacción puede ser:
no soy lo suficientemente bueno, quieren humillarme. Pero si aplicas la razón puedes pensar, ¿y si solo están dando su opinión? ¿Y si esa crítica puede ayudarme a mejorar? ¿Vale la pena sentirme mal por esto? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, nuestro sufrimiento disminuye. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus propias reglas. Las cosas no siempre salen como quisiéramos. La resistencia a lo inevitable solo aumenta nuestro sufrimiento. Aprende a fluir con la realidad en lugar de luchar contra ella. Imagina que planeaste un viaje durante meses y de repente tu vuelo se cancela. Tu primera reacción puede ser, esto es un desastre, mi día está arruinado, nada sale bien. Pero si aplicas la filosofía de Spinoza, puedes preguntarte, ¿puedo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué nuevas oportunidades pueden surgir? ¿Vale la pena enojarse por algo que ya sucedió? Cuando aceptamos lo inevitable, nos damos cuenta de algo poderoso. No podemos controlar el mundo, pero podemos controlar cómo reaccionamos a él. Baruch Spinoza murió sin riqueza, sin reconocimiento y sin seguidores. Vivió la mayor parte de su vida aislado, escribiendo, reflexionando y compartiendo su conocimiento con las pocas personas que lo comprendían. Nunca buscó la fama, nunca buscó el poder, nunca intentó imponer sus ideas y, sin embargo, siglos más tarde, su filosofía continúa transformando vidas. Lo que Spinoza descubrió no fue solo una teoría intelectual. Esta no es una teoría académica, sino una verdadera herramienta para liberarnos del sufrimiento. Es una forma de ver la realidad que transforma por completo nuestra experiencia de vida. Si comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de algo impactante. El sufrimiento no es inevitable, es una construcción mental. Ante esto tenemos dos opciones: seguir atrapados en la ilusión o despertar a la verdad. La mayoría de las personas pasa la vida entera en una ilusión, creyendo que necesitan más dinero para ser felices, encontrar a la pareja perfecta para sentirse completas o que la vida debe ser justa. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos una opción diferente. Podemos usar este conocimiento a nuestro favor, en lugar de seguir sufriendo por aquello que no podemos controlar. Spinoza, en su vida, no lamentó lo que había perdido, ni se entregó a la amargura. Él eligió comprender la realidad y adaptarse a ella. Esta es la misma elección que tienes ahora. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra mente. Cuando Spinoza afirmó que todo está determinado, no lo hizo para desanimarnos, sino para liberarnos. Si aceptamos que no tenemos control sobre el mundo, pero sí sobre cómo lo interpretamos, podemos transformar nuestra experiencia de vida. Piensa en alguien que se queja constantemente del pasado, culpando a la familia, el entorno o la sociedad por sus problemas. Esa persona se ha convertido en esclava de su propia interpretación. Ahora piensa en alguien que ha pasado por experiencias difíciles, pero decidió aprender de ellas, que aceptó lo que sucedió y usó ese conocimiento para crecer sin culpar al mundo. Esa es la diferencia entre vivir atrapado en la ilusión del sufrimiento y despertar a la verdad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo que has superado en tu vida? O si aún no lo has superado, ¿cuál es el miedo que más te cuesta soltar? Comparte tu respuesta en los comentarios.